AmCham Antioquia y Caldas les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy con nuestro aliado y afiliado Credit Corp Capital para hablar sobre perspectiva de cambio en 2021. En el mundo económico de hoy, donde prácticamente la única constante que tenemos en los mercados es la volatilidad y por supuesto la tasa de cambio no es ajena a esto. Para el cual nos acompañan hoy, tenemos el gusto de contar con Daniel Velandia y José Joaquín Prieto de Credit Corp. Rápidamente, Daniel Velandia tiene una trayectoria muy amplia, está vinculado con Credit Corp desde hace 11 años, asumió el cargo de director ejecutivo de Research de Credit Corp Capital a nivel regional desde hace 11 años, cuenta con 15 años de experiencia y previamente ha desempeñado cargos de docencia, investigación académica y desempeño en el sector financiero. Fue profesor e investigador de la Universidad del Rosario, profesor del CESA, especialista de análisis económico del Fondo de Pensiones Scandia y se desempeñó como director de Research de Ultrabursátiles. Daniel es economista de la Universidad del Rosario, con una maestría en economía de la misma universidad y tiene el Chartered Financial Analyst. Por el lado de José Joaquín, es administrador de empresas de la Universidad Pontificia Javeriana, con un Global MBA en énfasis en finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España. Fue miembro principal del Comité Cambiario de Osa Bolsa y miembro del Comité Cambiario del CEF-ICAP. Tiene una experiencia de 18 años en el mercado colombiano, en la que ha creado métodos de divisas para diferentes compañías comisionistas de bolsa y bancos del país. Ha sido conferencista en diferentes foros gremiales y académicos en temas relacionados con el mercado de divisas y el mercado mundial. Bueno, les damos de nuevo una cordial bienvenida a Daniel y a José Joaquín. Adelante, Daniel. Bienvenido y gracias. Bueno, mil gracias por el tiempo, por acompañarnos, por permitirnos compartir con ustedes, como bien dijo el doctor Carlos, tanta incertidumbre, pero que vamos a tratar de aterrizar a perspectivas, ojalá un poco más claras de lo que se puede percibir hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. En cualquier momento deberían empezar a ver la presentación. Bueno, para hablar de dólar, que es de lo que trata pues esta presentación, definitivamente hay que hablar de economía. El dólar está explicado en últimas por las tendencias económicas y nuestros modelos desde el punto de vista del área de investigaciones económicas pues están basados en fundamentales, en lo que se espera en la economía mundial y por supuesto en la economía colombiana. Y ahora les voy a explicar un poquito cómo funcionan los modelos de dólar. Seguramente algunos de ustedes saben, pero quiero que quede claro por qué es que somos tan malos pronosticando dólar, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a hacer el mejor de los esfuerzos por decirles para dónde va esto. Y obviamente José Joaquín, después desde una mirada más del mercado propiamente, nos va a compartir la visión de los próximos meses. Arranco con esa pregunta y de una vez con la conclusión, ¿sí? Y es que creemos que lo que va a pasar es la segunda parte de esta pregunta que estoy haciendo, y es que probablemente tengamos alta volatilidad dentro de un rango de negociación, es decir, no una tendencia marcadamente clara en algún sentido, sino más bien mucha volatilidad como ha sido la constante en los últimos meses y que debería continuar. Ahora, arrancando con la economía mundial, comentarios muy puntuales, sin detenerme en tanto número, pero lo primero que hay que decir es que las expectativas de crecimiento mundial siguen mejorando. Siguen mejorando, afortunadamente, sistemáticamente se han venido revisando las proyecciones de crecimiento global al alza. Ya estamos hablando de que para este año se espera un crecimiento en el mundo de 5.6%. Ese número era incluso inferior al 5% hace algunos meses. Y tal vez lo que más llama la atención, lo más importante detrás de todo esto, es Estados Unidos.
Estados Unidos, un país que terminó contrayéndose menos en el 2020 de lo esperado. Se esperaban caídas hasta el 7% el año pasado, terminó contrayéndose 3,5%, en medio pues de unas políticas determinadas con respecto a la pandemia que permitieron que la economía en ningún momento cerrara, digamos, completamente, que hubiera grandes cuarentenas o muy fuertes. Y este año, una mejora sustancial en las expectativas derivado de, pues, el proceso de vacunación, pero tal vez más importante, lo que hemos conocido recientemente, y es el plan fiscal de Joe Biden por 1,9 billones de dólares, que así nomás el número no parece decir mucho. La realidad es que 1,9 billones de dólares representa 9 puntos del PIB, 9 puntos del PIB. Creo que hay el micrófono abierto. Disculpas. Ya, gracias. 9 puntos del PIB, pues es una barbaridad en términos del tamaño del estímulo fiscal que ha sido aprobado en Estados Unidos. Todas las celdas de este color como gris que está acá reflejan revisiones al alza, es decir, casi todos los países han tenido fuertes revisiones al alza recientemente, tanto en el 2021 como en el 2020. Hay un par de excepciones por ahí, sobre todo para el 2022, quiero decir. Una de ellas en nuestra región es Argentina, otro es México, y bueno, ahorita de pronto les menciono algo por encima de esos países. Pero lo cierto es que incluso un Reino Unido que va bien adelantado en el proceso de vacunación, todos estos países han tenido una revisión al alza. Tal vez Europa es el que está un poco más rezagado porque la segunda ola le ha pegado bastante fuerte. Pero de nuevo, el concepto y la conclusión es que vamos bien encaminados en el mundo, crecimiento alto para este año 5,6 y el próximo año alrededor del 4, que es relativamente alto también. Y a esto todo le sumamos un China que podría crecer cerca del 8%, un nivel muy alto. Acordémonos que China creció más de lo esperado el año pasado también, al principio se esperaba como 1% y creció más del doble de eso. Y por supuesto entonces uno tener las dos principales economías del mundo con una velocidad importante de crecimiento, pues genera mucho mayor optimismo. Estos son proyecciones OCDE, entonces solo aparece México y Brasil, y ahí también hubo revisiones al alza, afortunadamente. Por supuesto, ahora hablaré de Latinoamérica y de Colombia. Esta gráfica es bien interesante porque tal vez ustedes el año pasado escucharon todo el tiempo la discusión de si la economía mundial se iba a recuperar en forma de U, de V, de L, de M, de Y, de Z, ¿no? Todas las letras del abecedario. Pero ninguna de las anteriores. Al final, nosotros nos estamos recuperando en raíz cuadrada, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el colapso derivado de la pandemia, la economía empieza a reactivarse, a reabrirse, pero aquí esto se empieza a ralentizar y sí, afortunadamente, bueno, aquí está como la segunda ola, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y aquí empieza esto a acelerarse nuevamente, pero todavía falta un trecho relativamente alto para llegar a los niveles precrisis, básicamente considerando que hay muchos sectores que todavía están cerrados y pues el proceso de vacunación, el éxito del proceso de vacunación es relevante para alcanzar esos niveles precrisis. Pero la economía va bien, como les digo, pero la aceleración adicional hacia adelante va a depender mucho en el mundo de los procesos de vacunación. La divergencia en esta gráfica a la derecha es evidente. Europa con una recuperación más en forma de W, llamarían algunos, ¿no? Como una especie de nueva recesión. De hecho, Europa está teniendo una doble recesión por la segunda ola, pero China y Estados Unidos reflejando un mejor comportamiento. Esta gráfica es bien interesante porque, en mi opinión, refleja la realidad de uno de los principales sectores que genera empleo en el mundo y que no solo genera empleo en el mundo, sino que además es tal vez el sector que más pondera dentro del PIB de las economías más grandes en particular. Esto es reservas en restaurantes. Es un indicador bien interesante que todos monitoreamos ahora, sobre todo, pues obviamente, tras la pandemia. Y si ustedes se dan cuenta, pues estamos muy lejos, bastante lejos, de alcanzar los niveles previos a la pandemia.
Esto de alguna manera le da a uno indicios de lo que está pasando entonces en servicios en general, turismo, transporte aéreo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios de entretenimiento, que como les digo, es una fuente de empleo significativa en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, servicios es como el 70, 65, 70% del empleo y también de la economía. Entonces, lo que pase con el sector servicios es determinante. Y ahí, insisto en el comentario, el tema es que nosotros vamos a depender de los procesos de vacunación. Fíjense cómo pues Estados Unidos está un poco mejor, pero en general Europa casi al -100, o sea, en este momento en medio de la segunda ola, la gente pues no puede ir a los restaurantes y el sector servicios en general está bastante golpeado. Ahora bien, mirando hacia adelante, pues claramente los procesos de vacunación, el proceso de vacunación genera mucho optimismo. Miren, arranquemos con esta gráfica a la derecha. Hay una coincidencia en el comienzo del proceso de vacunación en el mundo, esto es en el mundo, y cómo caen los casos de coronavirus también en el mundo. Por supuesto, aquí también la caída en los casos está explicada por las cuarentenas nuevamente fuertes que se han sido impuestas en el mundo, sobre todo entre enero y febrero, pero pues es claro que la vacunación empieza a ayudar. Y sobre todo hemos empezado a tener información valiosa, por ejemplo, de Israel y de algunos estados de Estados Unidos, donde efectivamente en la medida en que el proceso de vacunación va ganando tracción y se va expandiendo, empieza a haber cada vez una menor presión sobre las unidades de cuidados intensivos y en general menores casos de coronavirus, lo cual pues, es una maravillosa noticia y bueno, es lo esperado. Estos países son los que van liderando en el mundo el proceso de vacunación. Esto está ajustado por población y pues es una muy buena noticia que países como Reino Unido, Estados Unidos estén arriba en la tabla porque eso es lo que está generando también optimismo. Cuando aterrizamos a Latinoamérica, Chile está en otro nivel, definitivamente es otro nivel de país. Y aquí lo que uno suele mencionar, o yo lo que suelo mencionar, es que Chile siempre nos enseña la importancia de tener instituciones fuertes, ¿no? De que las cosas funcionen, de que más allá de los retos y los desafíos se respete y se proteja la institucionalidad. Y Chile ha logrado enfrentar la pandemia de una manera increíble en todos los sentidos, es la realidad. Y es posible que en Latinoamérica entonces Chile sea el primer país en alcanzar la inmunidad de rebaño, lo cual sería muy positivo. Brasil va de segundo en Latinoamérica. Argentina, que había arrancado, fue el primer país en arrancar, iba liderando, pues se ha quedado un poco, pero pues ahí va. México está por acá en la mitad, desafortunadamente, Perú y Colombia estamos en el cabeza a cabeza, en el hombro a hombro, para ver quién está de último y quién es el más rezagado. Ahora bien, yo doy el beneficio de la duda, soy optimista. Al final creo que, pues, por las razones que sean, algunos gobiernos arrancaron más rápido, fueron más expeditos los procesos, pero al final lo importante es que todos los países tenemos ya las vacunas suficientes, teóricamente hablando, para alcanzar la inmunidad de rebaño, algo que debería pasar en los países desarrollados, en su mayoría, hacia finales de este año, y en el mundo emergente, incluyendo Latinoamérica, en el 2022. Si ustedes me preguntan en Colombia qué pasó, yo la verdad me atrevo a decir que Colombia se demoró en firmar los acuerdos y si me preguntan el por qué, creo que hasta con algún, pues, o con alguno, con bastante sentido, porque el gobierno tal vez tenía temor de firmar contratos anticipadamente cuando no estaba comprobada la eficacia de las vacunas. Y Colombia, desafortunadamente, no es un país que pueda darse el lujo de gastar mal la plata, ¿sí? Colombia no tiene recursos suficientes desde el punto de vista fiscal. El gasto en vacunas es significativo. Esto puede llegar a perfectamente a 0.4, medio punto del PIB. Y entonces, pues yo creo que ese temor de comprar vacunas que de pronto no fueran exitosas y entonces más bien diversificar en su mayor medida el portafolio de vacunas, llevó a cierto rezago. Para que ustedes se hagan una idea, Chile básicamente lo único que ha puesto son vacunas Sinopharm, las chinas, ¿sí?
y Perú también. Entonces, yo creo que eso es una discusión interesante, la diversificación del portafolio, en qué momento firmar y demás. Yo soy optimista en que, pues, evidentemente esto se va a ir acelerando conforme van llegando las vacunas, pero vamos un poco rezagados en Colombia, es la verdad. Bueno, aquí simplemente no me va a tener mucho, esto es algo un poco más técnico, pero que claramente afecta a dólar. Lo que vemos acá abajo, en esta de la derecha abajo, son el número de inversionistas en el mundo o el porcentaje de inversionistas según una encuesta reconocida de Bank of America que consideran que va a haber más inflación en los próximos 12 meses. Aquí hago una aclaración y esto no dice nada sobre el nivel, no estamos hablando de si la inflación va a ser X o Y, no, estamos hablando de si va a haber más inflación hacia adelante. Y efectivamente se espera más inflación, muy en línea con lo que pues, vimos en el 2008-2009, lo que vimos por allá en el 2004 también, de hecho no muy lejos de lo que vimos en el 2015. O sea, las expectativas de inflación van con el ciclo económico y las expectativas de inflación pues van subiendo, sobre todo después de un momento donde alcanzamos mínimos históricos de inflación en muchas partes del mundo. ¿Eso qué implica o qué está implicando en los mercados? Paso a la gráfica de arriba. Eso está implicando, afortunadamente ya está bajando un poquito este porcentaje, está implicando que las tasas de interés de los bonos del tesoro a 10 años hayan venido subiendo. Entonces, el mínimo de tasa de bono del tesoro, y hacemos mucho énfasis en esto porque es de lo que se está hablando, es casi exclusivamente de lo que se está hablando en los mercados en las últimas semanas. No hay otro tema de conversación que no sean las tasas de los tesoros y la inflación. Esto es relevante porque recordemos que la tasa del tesoro es la tasa base de todas las tasas de interés del mundo. Directa o indirectamente, la tasa de interés del tesoro termina definiendo el crédito de consumo aquí del banco local, así como nuestras tasas de interés, pero muy importante también afecta de manera significativa el comportamiento del dólar. Las expectativas de mayor inflación, las expectativas de lo que puede generar sobre los precios el plan fiscal de Biden, pero adicionalmente el hecho de que ese plan fiscal va a generar un déficit fiscal importante en los próximos años y que Estados Unidos va a tener que endeudarse más, pues también lleva a la percepción, a la proyección de que va a haber mucha más emisión de bonos en el futuro del gobierno norteamericano, y todo eso implica más tasa de interés, y es lo que ha venido pasando. Entonces esa tasa del tesoro que llegó a 0,50, hoy alcanzó un máximo de 1,74, 1,75, entonces ha subido de manera importante, más de 100 puntos básicos, y eso ha generado mucha volatilidad en el mismo dólar en las últimas semanas, meses, porque pues como les digo, esta es la tasa más importante del mundo, me atrevo a decir el activo más importante del mundo para los activos de riesgo en general. Entonces la discusión se hace concentrado en, venga, ¿será que sí va a haber inflación o no va a haber inflación? Ese es como todo el quid del asunto, ¿no? Esta gráfica a la derecha arriba nos muestra qué es lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, está la inflación total en Estados Unidos, la línea de abajo, que viene acelerándose, 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 y se va a seguir acelerando. Es una realidad. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos sigue muy de cerca el precio del petróleo. Si ustedes se dan cuenta, la línea azul es el precio del petróleo y la correlación es enorme, enorme. Calculamos que más o menos un 30% de la inflación total en Estados Unidos se explica por el petróleo, y claro, las expectativas de inflación también van ajustándose al precio del petróleo. Y como el precio del petróleo, ojo con esto, muy importante, ustedes recordarán que el precio del petróleo fue negativo el año pasado, por primera vez en la historia, menos 20, por temas de almacenamiento. Eso va a hacer que con niveles de 70, 65 dólares barril hoy en el petróleo, pues el cambio anual del petróleo y por tanto de la inflación de combustibles en Estados Unidos pegue un salto enorme, ¿sí? Pero es algo netamente estadístico. O sea, si ustedes se paran hoy en el precio del petróleo de 70 y se devuelven en el tiempo, pues estamos en el mismo nivel de hace un año, en nivel. Pero ahorita en abril y mayo vamos a tener una base estadística muy desfavorable porque vamos a estar comparando un precio de petróleo de 70 contra menos 20. Por lo tanto, va a haber un salto en la inflación, que al final la inflación son variaciones anuales de los precios. Entonces, este dato va a seguir subiendo, pero debería ser algo temporal, debería ser algo temporal.
De hecho, ustedes se dan cuenta de este otro indicador que va bajando y lleva bajando durante varios meses. Esa es la inflación núcleo, la inflación core. Es la inflación que realmente mira con más detenimiento el Banco Central de Estados Unidos. Porque esto está ligado a la demanda interna, no tanto a los precios volátiles del petróleo y de los alimentos y una cantidad de cosas. No, está ligado a lo que realmente la Reserva Federal puede controlar, que son precios de vivienda, precios de mercancías, precios de vestuario, de todas esas cosas que la política monetaria sí puede afectar. Y eso va cayendo. Entonces, realmente las presiones inflacionarias que decimos nosotros subyacentes no son tan altas, de hecho son bajas. Y miren esta gráfica tan interesante de acá abajo que hicimos nosotros. Está la inflación en Estados Unidos, aquí, llegando a 1,7, fue el último dato, contra la velocidad del dinero. Eso, la velocidad del dinero se puede tomar de alguna manera como una medida, una magnitud de cómo está la economía, las presiones de demanda de la economía norteamericana, y pues peor no pueden estar. Es decir, el mercado hoy está reaccionando a puras expectativas, y pues así reaccionan los mercados, ¿no? Los mercados tratan de descontar muchas cosas con mucha anticipación. El mercado dice, de pronto va a haber mucha inflación por el plan fiscal de Biden, un plan fiscal que apenas se firmó la semana pasada, entonces ni siquiera se ha arrancado. Y también el mercado, en mi opinión, reacciona a que la inflación va a seguir subiendo en abril, mayo, junio, ¿cierto? Y el mercado le da miedo que una vez suba esa inflación, nos quedemos pegados allá arriba, que la inflación no vuelva a caer. Ese no es el view ni de la Reserva Federal ni de nosotros. El view que tenemos es que la inflación va a retornar gradualmente a niveles del 2%. Ayer la Reserva Federal dijo eso. Yo espero una inflación, sí, del 2,4 al final de este año, pero no nos preocupa porque el próximo año llega al 2,1 sin hacer nada. Simplemente porque estos factores que están afectando temporalmente la inflación se van devolviendo. Por lo tanto, ayer fue una reunión muy importante la de la Reserva Federal. No sé si habrán visto algunos de ustedes, pues digamos fue el tema también más importante ayer en el mundo. Y la decisión de la Reserva Federal fue no hacer nada, no cambia en nada la proyección de política monetaria. Lo que ellos ven es que si todo sale bien, el primer incremento de tasas de interés sería en el 2023 y que por tanto durante los próximos trimestres vamos a tener un estímulo igual al que hemos venido teniendo recientemente. Pero el mercado, pues otra vez creo que está preocupado que la inflación se suba y que se quede pegada allá arriba. Entonces el mercado trata de comprar un seguro, está presionando las tasas de interés al alza y ese tipo de cosas están generando mucha volatilidad en los mercados, incluyendo el dólar. Digamos que me detuve ahí, pero el mensaje es nuestra proyección, las proyecciones de los economistas es que nosotros vamos a ver una inflación alta en el corto plazo, pero que va cediendo y va cediendo de manera importante en los próximos trimestres. En medio de todo este escenario, tenemos los flujos de mercados emergentes. Obviamente esto es súper importante para el comportamiento del dólar. Estoy hablando de flujos de portafolio. Ustedes se pueden dar cuenta acá que nosotros entre octubre y diciembre tuvimos un significativo incremento. De hecho, es histórico el incremento en flujos que tuvimos, particularmente al mercado accionario, a los mercados accionarios emergentes, también al mercado de renta fija. Últimamente esto se nos ha desacelerado. Todavía no es negativo, es decir, siguen entrando flujos, pero a un ritmo menor. ¿Por qué? Por lo que está pasando con la tasa del tesoro. Entonces, las expectativas de mayor inflación empiezan a generar temores en el mercado de que la Reserva Federal vaya a subir tasas de interés antes de lo esperado. Y si eso llega a pasar, pues realmente podría haber un impacto muy fuerte sobre mercados emergentes, porque los mercados emergentes estamos apenas empezando a recuperarnos y estamos muy golpeados. Si empiezan a subir nuestros costos de financiamiento en el mundo, pues claramente hay un riesgo grande para la reactivación económica. Entonces el mercado empieza a ser más cauto a la hora de entrar a mercados emergentes. Dicho eso, nosotros tenemos la expectativa de que los bancos centrales principales como el de Estados Unidos y de Europa van a seguir siendo muy cautos y van a impedir, ojalá no nos equivoquemos, como ha sido en los últimos 12 años, van a impedir que haya una disrupción importante en los mercados que implique que el mundo empiece a desacelerarse nuevamente, porque de nuevo, apenas estamos empezando a asomar los ojos, sacándolos del agua después de semejante golpe del año pasado,
y creo que los bancos centrales y las autoridades deben impedir que tengamos un impacto negativo en los mercados financieros. Por lo tanto, yo esperaría que esto se vaya estabilizando y probablemente tengamos alguna recuperación de flujos hacia adelante. Ahora, ustedes pueden ver, normalmente esto es súper volátil, ¿no? Esto no es algo que sea una tendencia definida todo el tiempo. Entonces, miren lo que pasa aquí en la gráfica de la izquierda. Esto es súper importante. Es nuestra principal tesis de inversión y del dólar y de los activos y las acciones y la renta fija. Desde el 2014, llevamos 7 años hablando de esto y no nos cansamos de hablar de esto y no nos vamos a cansar porque sigue siendo cierto que esto es lo más importante tal vez para los mercados. Aquí está la liquidez global, todos los billetes, las monedas, toda la plata que inyectan los principales bancos centrales del mundo, y ustedes se pueden dar cuenta de la correlación que hay con las bolsas, ¿no? Claramente, nosotros los economistas llamamos a la liquidez que inyectan los bancos centrales como la morfina de los mercados. Es lo que nos hace olvidar que hay muchos problemas en el mundo para crecer, desempleo, una cantidad de cosas. La morfina es la liquidez. Cuanto más liquidez nos dan, pues más nos gusta a los mercados, porque implica que los activos de riesgo suben y suben y se valorizan, en particular activos como las acciones. Y miren esta gráfica. Esta es tal vez la clave, o sea, esto es algo que le hacemos monitoreo, como les digo, desde el 2014, porque ha resultado ser muy importante para el movimiento de los flujos y de dólares en el mundo en los últimos años. Aquí está de nuevo la liquidez mundial, la cantidad de dinero fluyendo en el mundo. Y esto que ustedes ven acá, la otra línea, son los bonos que pagan tasa de interés negativa en el mundo. Estamos cerca todavía de máximos históricos, 16 trillones de dólares, trillions gringos, billones nuestros. Cuando yo hablo de tasa de interés negativa, es de verdad tasa de interés negativa, que ustedes invierten en ese papel y si se quedan con él al vencimiento, pierden plata. De entrada saben que pierden plata. El ejemplo más común es el bono del tesoro a 10 años en Alemania. Si ustedes compran hoy ese papel, les pagan algo así como menos 0,30% de interés anual. Pero si ustedes compran un bono a 2 o 3 años, en Alemania deben estarles pagando perfectamente un -1, -1,5, una locura, ¿sí? Eso lo estamos enfrentando desde hace muchos años y lo que estamos viendo hoy en día es aún más liquidez y más liquidez y más liquidez. La Reserva Federal está inyectando actualmente 120.000 millones de dólares, un monto ridículamente alto, al mes. Y el Banco Central Europeo también hace lo propio, y el de Japón también, y todos los mercados emergentes también meten plata al mercado actualmente, porque es la forma de enfrentar esta crisis y de tratar de salir rápido de la recesión. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica, y ha implicado por mucho tiempo, que la búsqueda por retorno es significativa en los mercados. ¿A qué me refiero? Párense ustedes en Alemania, que ustedes fueran unos inversionistas institucionales con dinero para invertir en fondos o en activos financieros en el mundo. Y ustedes están en Alemania y dicen, bueno, yo tengo varias alternativas. Tengo la alternativa de, si estoy muy nervioso, quedarme en Europa y entonces comprarme un bono al menos 0,30. O tengo la alternativa de irme a Estados Unidos a comprarme un bono al 1,75. O tengo, por ejemplo, la alternativa de irme a un país por allá lejitos que se llama Colombia, que paga a 10 años alrededor del 7%. Pues la decisión no llega a ser tan difícil, la verdad. Por supuesto, hay cualquier cantidad de factores que juegan en las decisiones de inversión y no es fácil entrar a un país emergente como Colombia, pero la realidad es que se siguen atrayendo muchos flujos hacia países como Colombia, precisamente por las tasas de interés que pagamos nosotros y entre otras razones también porque el dólar está en un nivel
que resulta incluso apropiado para muchos inversionistas que lo ven relativamente barato, o más bien costoso en Colombia, barato el peso colombiano, relativamente barato. Entonces, esto de la liquidez juega un rol significativo. Uno termina concentrando muchas de las discusiones en los de los movimientos del dólar y de las acciones y de la renta fija, sobre todo en este tema de liquidez, más que en lo fundamental. Miren que todo esto que les mencionaba atrás de la inflación y las tasas de los tesoros, todo esto básicamente se da en el contexto de que el mercado quisiera que la Reserva Federal le dijera a todo el mercado, mira, no te preocupes, si las tasas de interés se suben, no te preocupes que papá Reserva Federal está dispuesta a meterte toda la liquidez que necesites, como pasó entre el 2008 y el 2014, ¿sí? Y como estamos todavía en medio de una crisis, de las más fuertes desde la Segunda Guerra Mundial, pues la gente está confiada en que así va a ser y que el Banco Central y las autoridades en Estados Unidos van a ayudar a los mercados. Aquí se hace una pregunta interesante, vuelvo a esta lámina, como a qué nivel del tesoro, que hoy está en unos 75, empieza a haber más presiones en los mercados, puede llevar a correcciones importantes en las acciones de Estados Unidos, de pronto qué umbral de dolor tiene la Reserva Federal para eventualmente entonces anunciar más medidas, y se habla algo por arriba del 2%. Entonces ya estamos cada vez más cerca, vamos a ver qué pasa, pero créanme, esto lo digo a título personal y uno ya acostumbrado a ver los mercados funcionar durante más de 15 años, créanme que el mercado le gusta también ponerle presión a las autoridades, llevarlo contra las cuerdas, a ver qué logran, y usualmente logran ganar la batalla. Entonces, ¿qué podría pasar si las tasas de interés siguen subiendo? Que la Reserva Federal dice, no te preocupes, te doy más liquidez, me comprometo a bajar esa tasa de alguna manera, y la verdad es que la Reserva Federal no solo lo hace por el mercado, es que las tasas de interés, si siguen subiendo, claramente pueden perjudicar la recuperación de la economía global, pero también de los Estados Unidos. Por ejemplo, las tasas hipotecarias, el financiamiento se encarece y es un riesgo. Recordemos que muchas empresas en el mundo, no sé si la mayoría podría decir, sobre todo pequeñas y medianas, sobrevivieron el año pasado a punta de crédito. Dejar subir las tasas de interés es un riesgo grande para la recuperación económica e inclusive, me atrevo a decir, para la estabilidad financiera. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos tiene un incentivo a evitar que haya una disrupción muy fuerte de las tasas de interés de mercado. Eso es como el cuento grande en términos de lo que está pasando en el mundo hoy y de la principal discusión y que afecta claramente el dólar. Esta gráfica es muy interesante. Esta que ustedes ven acá abajo, esta línea como gris, verdosa, muestra el dólar versus otras monedas desarrolladas, una canasta de monedas desarrolladas. Y lo que pueden ver acá es que se ha devuelto el dólar de manera importante y estamos en los niveles más o menos del 2017. Ahora, cuando vamos a mirar el dólar versus mercados emergentes, monedas emergentes, ha habido una fuerte caída del dólar. Básicamente, las monedas han devuelto toda la subida durante lo peor de la pandemia, pero si ustedes miran el punto actual, estamos en máximos históricos. Es decir, si ustedes quitan el pico de la pandemia, todavía estamos en unos niveles históricamente altos de dólar en relación con las monedas emergentes. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque definitivamente el mundo emergente la tiene más complicada hacia adelante. Es una realidad. Yo siempre digo, no es lo mismo que Estados Unidos, por ejemplo, se endeude a 120 puntos del PIB, a que un país como Brasil llegue ahorita a los próximos años a un endeudamiento de 100 puntos del PIB. No es lo mismo. O que Colombia se haya endeudado en 15 puntos del PIB más su deuda pública haya subido en ese porcentaje en el último año. No es lo mismo, ¿no? Porque uno sabe que a Estados Unidos todo el mundo lo financia, todo el mundo cree en él, la calificación es AAA, yo qué sé. En cambio, los emergentes sufrimos más, necesitamos hacer muchos más esfuerzos para conseguir financiamiento del mercado, toca hacer reformas, hay que hacer una cantidad de cosas. Entonces, a los emergentes nos cuesta más, es una realidad. No es fácil de enfrentar una crisis y estamos muy golpeados. Entonces, los inversionistas han sido muy selectivos, sí han llegado muchos flujos, como lo mostré atrás, a mercados emergentes, pero todavía faltan catalizadores
para que haya más tranquilidad con respecto al mundo emergente. Eso es una realidad. Entonces, cuando uno mira las proyecciones de tipo de cambio, esto es, siempre hago la claridad, esto es Bloomberg, esto es consenso de mercado. Aquí hay mínimo 40, 50 analistas que ponen estos números, ahí estamos metidos nosotros, pero esto es consenso. Hoy el índice de dólar global está cerca de 92. Actualmente el mercado espera para el cierre de este año 89 y para el 2022 87. ¿Sí? Esto implica que el mercado sigue esperando una depreciación del dólar hacia adelante. Yo siempre digo, hombre, de verdad, no crean tanto en los economistas con el dólar, ¿sí? Yo digo que los economistas con las proyecciones de dólar somos un mal necesario, ¿sí? Porque nos equivocamos todo el tiempo, pero nos preguntan y siguen preguntando y de alguna manera hay cierta credibilidad. Y yo digo, bueno, interesante, ojalá nos crean a nosotros y nos quedan en Credit Corp, pero también tenemos que reconocer que pronosticar dólar es una misión casi que imposible y mucho más en medio de situaciones como la actual. Y ahorita les voy a explicar un poquito, por ejemplo, en el caso del peso colombiano, qué es lo que hace mover el dólar y por qué es tan difícil pronosticar no solo el dólar en Colombia, sino en todas partes del mundo. Las proyecciones van cambiando, entonces les quiero mostrar. Hace un tiempo, por ejemplo, la libra, miren, hace 6 meses esperaba 1.35, ahora se espera 1.40 para este año, de 1.40 pasó 1.44. El euro se ha movido más fuerte que esto, lo que pasa es que hace 6 meses ya queda igual casi el pronóstico, pero hace unos 7, 8 meses se esperaba que el euro no superara el 1.20 siquiera, ¿no? Todo va cambiando en la medida en que el mundo va cambiando y nos toca hacer ajustes permanentes usualmente a las proyecciones. En Credit Corp tratamos de no movernos mucho, eso es una realidad, pero efectivamente la incertidumbre siempre es muy alta. Yo con lo que me quedo aquí siempre el mensaje que quiero llevar es, miren la última columna, la del 2022. ¿Por qué la del 2022? Porque el mercado descuenta todo muy rápido. O sea, el mercado no se va a quedar esperando, el mercado ve esto en 87, el euro 95, entonces sí, eso por allá esperemos al 2022 a que eso suceda. No, el mercado se va a anticipar. Si de verdad esto va a pasar, se va a anticipar y va a ser en cuestión de meses que veamos esas tasas de cambio en los países. Entonces, aquí el reflejo es que frente a monedas desarrolladas, el mercado prevé que sigue depreciándose el dólar. Cuando uno entra a Latinoamérica, es mucho más sui generis, ¿no? Dependiendo de mucho factor idiosincrático lo que suceda con las monedas. Si ustedes miran el caso del peso colombiano, hoy estamos bordeando estos niveles. Aquí sí ha habido cambios más importantes, ¿no? Desde hace 6 meses el mercado veía 3.600, ahora va de 3.490, para el próximo año algo similar. El punto es que el mercado se va moviendo, el mercado cae 300 pesos, las proyecciones caen 200. Y el mercado del dólar sube 500 y entonces el mercado va y sube la proyección 300 pesos. Es decir, estamos abocados a la volatilidad del mercado y el mercado va siguiendo esa expectativa. Y yo les voy a, pues a mí me gusta la transparencia y no, a mí me pagan para ser objetivo, decir lo que pienso. Miren lo que pasa acá. Ustedes tienen un dólar cerca de 3.550 hoy, 3.579, digamos. Esto es cierre de antier o algo por, sí, de antier estaba acá. El mercado lo ve a 3.500, o sea, ahí nomás, ¿a qué? O sea, ni siquiera como 1%, 2% por debajo. Y para el próximo año, igual, similar. No vayamos muy lejos. Miren aquí, peso chileno, 7.36, próximo año 7.31. Peso mexicano, 20.40, en un año y medio, 27. Sol peruano, 3.54, 3.50. ¿Ustedes creen de verdad que en 18 meses vamos a estar en el mismo nivel de hoy? ¿O cerca de los niveles de hoy? Eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿sí? A no ser que uno espere una gran volatilidad y que en ires y venires al final terminemos ahí en niveles similares a los que están hoy. Mi opinión, y eso de alguna manera está algo demostrado por algunos análisis, es que cuando el consenso del mercado, los analistas en general, tienden a poner como proyección a un año, más en el corto plazo, a un año, a 6 meses, un nivel muy similar al que está negociando hoy el tipo de cambio, es porque no tiene ni idea de para dónde va. ¿Sí? Entonces,
A mí me parece, según estas proyecciones, sobre todo para Latinoamérica, que estamos completamente perdidos y hay que reconocerlo, porque hay muchos factores que están jugando. Fíjense cómo aquí sí hay convicción. Hay convicción de que las monedas desarrolladas se van a seguir fortaleciendo versus el dólar, pero con Latinoamérica no. ¿Y por qué? Porque no es solamente el factor, seguramente Estados Unidos y la Reserva Federal y la inflación de Estados Unidos. No, porque hay muchas cosas que claramente juegan dentro de las economías latinoamericanas, en este caso particular, muchos factores que están jugando de manera importante y van a jugar durante los próximos meses y trimestres. Y porque, como decía atrás, una cosa es el mundo desarrollado enfrentando la pandemia, los golpeados que quedaron o no, y otra muy diferente, pues es cierto, los mercados emergentes tratando de salir de esta crisis que no va a ser fácil y va a requerir muchas cosas. Ya les voy a decir, por supuesto, que esperamos en Credit Corp Capital y yo les prometo, les juro, que nosotros sí no hacemos esto de poner una proyección ahí viendo el spot, no. Y de hecho nosotros dejamos por mucho tiempo, usualmente, las proyecciones de dólar que tenemos y ahorita les voy a compartir eso. Comentarios muy puntuales de Latinoamérica en el contexto, más bien, de Colombia en el contexto de Latinoamérica. Lo primero que hay que decir es que afortunadamente los precios de los commodities están ayudando de manera importante. Por lo menos limitan los riesgos a la baja en el crecimiento económico por la propia pandemia. Nadie, yo me atrevo a decir que nadie veía un petróleo a $70 barril en el 2021 y el que lo veía en el 2021 a 70 lo veía en diciembre, no en febrero ni en marzo. ¿Sí? Eso para mí es una realidad. Lo mismo está pasando sobre todo con el precio del cobre. El precio del cobre venía a niveles de 2 y pico y alcanzó a tocar 4.20, un máximo de 10 años, que nadie, absolutamente nadie veía. Entonces, el contexto de vacunación, Joe Biden, liquidez, estímulos y demás, afortunadamente ha impulsado los precios de los commodities, los ha llevado a alcanzar niveles no imaginados hace unos meses y eso le ayuda mucho a Latinoamérica. Obviamente le reduce presiones fiscales, etcétera, y ayuda mucho al crecimiento. Ahora bien, aquí viene a lo que me refiero sui generis, muy propio de cada país. Tenemos una serie de eventos políticos muy relevantes este año y en el 2022 que poco a poco han venido empezando a jugar un rol significativo en los mercados. Entonces, por eso los inversionistas van a ser cada vez más selectivos a la hora de, pues, por supuesto, como siempre lo son, pero en este contexto cada vez más selectivos a dónde traer su dinero. Esta es la foto del crecimiento del año pasado. Yo aquí les voy a decir, a mí mis colegas y muchos clientes me dicen que yo soy como el más optimista con Colombia, usualmente. Y yo les digo, miren, ¿saben qué? Bueno, yo sí soy de las personas que trata de ver siempre el vaso medio lleno, siempre por naturaleza, pero yo digo que con el caso particular de la economía y del crecimiento económico colombiano, yo soy optimista relativo, no absoluto, ¿sí? Relativo. Al final los inversionistas miran todo en el relativo, nos comparan, no solamente allá se meten de cabeza en una economía sin mirar cómo están los de al lado, ¿no? Yo quiero destacar lo de Colombia. Lo de Colombia el año pasado terminó siendo realmente destacable. A todas las economías les fue pues terriblemente en la peor crisis, insisto, desde la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, en Colombia esta fue la peor crisis en la historia. En la historia no hay un dato conocido que ni siquiera la Gran Depresión de los años 20 tuvimos una caída tan fuerte de la economía. Pero aquí lo que quiero destacar es cómo Colombia fue de los países que quedó a la izquierda del promedio de Latinoamérica. Pero es que esto tiene algo interesante de por medio, el cómo quedamos ahí en el lado izquierdo. El lado interesante es que Brasil se gastó lo que no tenía literalmente en estímulos fiscales para ayudar a su economía, a las personas en particular. Se gastó más o menos 7 puntos del PIB fiscalmente y por eso su deuda está convergiendo a 100 puntos del PIB, la deuda pública. Chile se gastó casi 15 puntos del PIB ayudando a las empresas y a las personas y además permitió 2 retiros de ahorros pensionales, que es una locura.
la gente está retirando la plata de sus AFPs y eso ha sumado 14 puntos del PIB. Entonces, las ayudas fiscales y las ayudas de retiros pensionales en Chile han sido clave para posicionarse en esto. Colombia, ni lo uno ni lo otro. Colombia tuvo el segundo paquete fiscal más pequeño de toda Latinoamérica para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de solamente 4 puntos del PIB. Perú 20, Chile 15, Brasil 7, nosotros 4. De hecho, nos hemos gastado 3 puntos del PIB. Y afortunadamente nunca se permitieron retiros de ahorros pensionales. Entonces, la economía colombiana, de alguna manera, ha estado más sola, ¿no? Ha estado más funcionando por sus propios medios, aunque hay que destacar que sí creo que los esfuerzos del gobierno colombiano, aunque no tenemos mucho dinero, los recursos se han gastado relativamente bien. Esos 4 puntos o 3 puntos del PIB han sido bastante eficientes en nuestra opinión. Pero al final, en el monto, estamos lejos de lo que se gastó Brasil, Chile. El mismo Perú es el que más ha gastado y el que peor le fue en crecimiento económico. Entonces, para mí esto es destacable. Quiero que se guarden esta imagen porque yo les voy a dar ahora la hipótesis de por qué pasa esto. En general, toda la región ha logrado ubicarse muy similar al final del año. Estamos 3 puntos porcentuales más o menos por debajo de los niveles precrisis. Ese 3% va a costar sangre recuperarlo del todo, porque ahí es donde es necesario que los servicios y todos los sectores que no están operando hoy plenamente puedan hacerlo. Lo de Colombia con el virus, con el comportamiento de la pandemia, de verdad que esto requiere análisis científico y médico. Yo no me atrevo a decir nada, porque es muy difícil de entender lo que le ha pasado a Colombia recientemente y afortunadamente. Yo creo que Colombia se le apareció también como la Virgen porque somos los más rezagados en la vacunación, pero somos como los que mejor estamos en el comportamiento del virus en la región en este momento. Pues la excepción es, yo no sé qué país es este. No sé si es como Argentina. Pero bueno, lo que pasa es que yo no veo bien esos colores. Pero el punto es que en algún momento llegamos hace un tiempo a 20.000 casos, pico histórico. Esto estaba ajustado por población, pero llegamos a 20.000 casos diarios y hoy estamos en 3.000, 3.500, 4.000. Estamos en mínimos de toda la pandemia y las muertes cerca de 100 o menos. Eso es difícil de entender, sinceramente. Porque claro, las cuarentenas ayudan, pero miren la gráfica a la derecha. Las cuarentenas en Colombia, primero, nunca fueron tan fuertes. Si uno mira, esta es la movilidad hacia sitios de trabajo. Las cuarentenas nunca fueron tan fuertes, por supuesto, como las de abril y mayo, fueron más o menos como las de septiembre, duraron muy poco. Y la economía colombiana hoy está más abierta que Chile, que Perú, que México, y no muy lejos de un Brasil, que además tomó la pandemia como si fuera una simple gripa, literalmente, ¿no? Gripeciña o resfriadiño, decía o dice Bolsonaro. Y Colombia hoy tiene unos niveles de movilidad muy altos. Entonces, hay algo raro con el comportamiento de la pandemia. Sinceramente, yo creo que hay algo raro. No sé qué es, no sé qué es. Por ahí ha habido unas cosas interesantes simplemente de hacer el monitoreo. Y es que se dice que nosotros podemos estar con niveles de cero prevalencia de cerca del 60%. De hecho, eso lo dijo una codirectora del Banco de la República mencionando un estudio. Yo sinceramente no lo he visto. Sí he escuchado que la tasa de cero prevalencia es alta. ¿Qué es cero prevalencia? Cero prevalencia es que estamos alcanzando el 60% de la inmunidad de la gente naturalmente. La cero prevalencia lo entiendo o me lo explican como que se están haciendo las pruebas para determinar si la gente tiene anticuerpos, es decir, si ya le dio el virus y no lo había reportado, no se dio cuenta, fue asintomático. Y los estudios están sugiriendo que nosotros ya tenemos más de la mitad de la población que debió haberse contagiado. ¿Sí? Si eso es así, espectacular, porque entonces estaríamos muy cerca de la inmunidad de rebaño sin vacunación. Bueno, asumiendo que el virus de verdad, si uno lo tiene, no le vuelve a dar, pero tampoco eso está demostrado. El punto es que eso es algo que se está monitoreando, estamos viendo. No soy científico, no soy experto, pero es interesante. Esta es Colombia, esa curva, algo está pasando.
algo está pasando, es una realidad, y la buena noticia es que el comportamiento del virus nos está conduciendo, afortunadamente, a ser una de las economías más abiertas, que la economía esté funcionando a un nivel de apertura más importante. Un comentario que quiero dejar, otra vez, a mí me gusta ver el vaso medio lleno, es que si bien es cierto que nosotros necesitamos la inmunidad de rebaño, más o menos un 70%, ¿no? Se estima, de la población inoculada para que el virus empiece a ceder realmente y se empiece a eliminar el riesgo. Desde el punto de vista económico y del sector salud, lo que es clave es vacunar a las personas vulnerables, las personas adultos mayores y los que tienen comorbilidades. En Colombia son 8 millones de personas. Y eso es lo que ya está quedando relativamente claro en Israel y en algunos estados de Estados Unidos. La teoría es, si usted vacuna 8 millones de personas en Colombia, las presiones sobre el sistema de salud van a caer considerablemente, porque son estas personas las que usualmente terminan en unidades de cuidados intensivos. El resto de la población se va a seguir contagiando, pero la probabilidad de que termine en una UCI es mucho menor. Y si las UCIs empiezan a tener menos presión, vamos a dejar de tener cuarentenas. ¿Sí? Ese es el ideal. Por lo tanto, creo que nosotros podemos empezar a ver cosas mejores desde el punto de vista de la actividad económica antes de la inmunidad de rebaño, porque la inmunidad de rebaño se demora. Pero vacunar 8 millones de personas, hombre, esperemos que esto sea pronto, ¿no? Ya Chile logró sus 5 millones. A sus 5 millones más vulnerables, ya los tiene vacunados. Entonces, por lo menos con la primera dosis. Entonces, es importante este numerito. Ese numerito es clave. Ojalá lo logremos pronto. Y como les decía, tenemos eventos políticos muy pesados en la región. Yo digo que parece que hubiera sido mandado a hacer, pero el 11 de abril en Latinoamérica es como el Día Internacional o Latinoamericano de las Elecciones. El 11 de abril tenemos segunda vuelta en Ecuador, tenemos elecciones presidenciales y legislativas en el Perú, que están súper complicadas, súper inciertas. Y no lo pusimos ahí, pero el 11 de abril también es la elección de la convención constitucional que va a escribir una nueva constitución en Chile. El 11 de abril es clave, mejor dicho, ya me imagino el 12 de abril todo lo que nos va a tocar trabajar, porque bueno, ustedes saben que tenemos presencia en Chile y Perú, y ese día va a ser pesado y con mucha incertidumbre. Después tenemos elecciones legislativas en México y en Argentina, y al final del año en Chile elecciones presidenciales para acabar de completar. Y Colombia, bueno, es el próximo año. Eso ayuda un poco, sinceramente sí creo que ayuda a que ese ruido político no esté en medio del 2021 y que nos podamos enfocar más en otros temas. ¿Cuáles son esos temas? En Colombia en particular la reforma tributaria, en lo que me voy a referir en un momento, pero hay que reconocer que otros países del mundo, de la región también tienen muchas cosas por hacer, reformas pensionales, tributarias en Brasil, laborales, y entonces estamos enmarcados en un año desafiante desde el punto de vista político, y eso se ve reflejado claramente en los mercados, incluyendo en el dólar. Si ustedes van y miran Brasil, el real brasilero o el sol peruano, ambos cerca de máximos históricos, en el dólar, digo yo, frente a esas monedas, es porque el tema político está jugando un rol importante y genera mucha volatilidad, y seguramente nos va a pasar a lo largo de este año también en Colombia conforme va incrementando ese ruido político. Entonces, puntualmente en Colombia, yo les decía, creo que la economía lo ha hecho relativamente bien en medio de este contexto, y por eso digo relativamente, versus otras economías de la región, como les mostraba atrás. Miren esta gráfica de acá, la gráfica de aquí arriba a la izquierda muestra la movilidad en Colombia de las personas versus la actividad económica. Hay una correlación muy fuerte entre las dos variables. Aquí tuvimos el tropezón de la segunda ola, pero muy rápidamente nos hemos recuperado. Entonces es de esperar que la economía mantenga su ritmo de recuperación. De hecho, muchos indicadores así lo sugieren. Uno, tal vez uno de los más importantes que hay en el mundo para detectar ciclos económicos es demanda de energía. Miren la demanda de energía. Estamos ya en niveles precrisis.
precrisis. Algo similar está pasando con despachos de cemento. En general, creo que el gobierno ha sido bastante exitoso en mantener a la economía, al sector construcción, tanto infraestructura como vivienda, trabajando a buen ritmo y le dio prioridad siempre durante las cuarentenas. Esto que está pasando en ventas de vivienda acá abajo es increíble, de verdad increíble, de no creer. Lo mismo que en ventas de vehículos. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que lo último que se recupera después de una recesión son viviendas y vehículos, los ítems de alto valor. Y lo que hemos visto es que lo que más rápido se ha recuperado son esos ítems, o de los que más se ha recuperado, pero en particular vivienda está teniendo un comportamiento impresionante, tanto que en el 2020 tuvimos las máximas ventas en la historia de vivienda en Colombia. ¿Eso a qué se atribuye? Claro, con el espejo ya es más fácil, ¿no? Uno empieza a ser más inteligente ya cuando las cosas pasan, eh, pero pues empieza a tener lógica. Primero, bueno, grandes subsidios por parte del gobierno, ahí estuvo la apuesta en vivienda, 200.000 subsidios a la vivienda lanzó el gobierno hacia septiembre o agosto del año pasado, que han dado resultado, pero por otro lado hay que reconocer, porque esto no está pasando solo en Colombia, también por ejemplo en Perú, en Estados Unidos, en Inglaterra, con el sector inmobiliario, y es que las personas que logramos mantener nuestro trabajo, afortunadamente, y que además, sobre todo, estuvimos en la virtualidad, ahorramos mucho el año pasado. Y yo creo que si ustedes hacen la cuenta, espero que la hayan hecho, supongo, en lo que dejamos de gastar el año pasado, las cifras son bien grandes, ¿sí? Yo siempre digo, el viaje a Europa, el viaje a Estados Unidos, incluso yo le digo a todos, incluso el viaje a Melgar, todo es proporcional al ingreso de las familias, son montos significativos. No montar en avión, no montar en carro, no gastar gasolina, no comer el ejecutivo o el corrientazo de 30.000 pesos que le cobran a uno en el sector financiero en Bogotá, ¿no? Eso es mucha plata. Y los vestidos y los zapatos que nos dejamos de comprar, además, ¿no? Eso es bastante. Entonces, esto es una tesis que cada vez se demuestra más, como les digo, no es solamente en Colombia, las tasas de ahorro de las personas que mantuvieron su trabajo han subido significativamente y perfectamente esos ahorros representan la cuota inicial de una casa. Más sumemos tasas de interés históricamente bajas en Colombia, etcétera, etcétera, ayudando al proceso. Entonces, esto es una muy buena noticia. Carros también, lo de carros es más difícil de entender, pero sí, tiene que mucho que ver con la tasa de ahorro. Ahora seguramente hay mucho de demanda acumulada, ¿no? Que termina como trasladándose por estos días. Tuvimos el golpe de enero por la cuarentena, pero febrero vuelve y suben las ventas. Y esta línea que está acá, la línea es el consumo total de los hogares. En noviembre tuvimos un máximo en medio del tercer día sin IVA, del adelanto de la prima, una cantidad de cosas. El golpecito de enero y vuelve a subir en febrero. Entonces, la cosa va bien, es positivo. De hecho, resalto mucho esto, algo está pasando. Yo digo que Colombia tiene algo definitivamente porque esa es la confianza del consumidor, estas son las expectativas del consumidor a 12 meses. Miren esto, miren cómo estamos en máximos desde el 17 o 18, ni siquiera máximos de la pandemia, no, estamos en máximos, cerca de máximos desde el 2018. Y uno dice, ¿por qué? Pues no sé, las ayudas del gobierno, esa tasa de ahorro, el hecho que la gente logró ahorrar, el empleo se está recuperando, yo qué sé, pero el consumidor sí está viendo algo positivo. Y la confianza de los industriales y de los comerciantes. Esto todo es de Fedesarrollo. Industria en niveles casi precrisis, faltan unos punticos, pero comercio sí en niveles precrisis. Esto lo que hace es justificar la expectativa de que vamos a mantener la senda de recuperación en los próximos meses. Entonces, esta es la foto. Yo les decía, nunca habíamos encontrado o habíamos tenido en Colombia una contracción tan fuerte, desde que hay datos, 1906. Este año esperamos un 4.8. Aquí arriba está escrita la principal hipótesis del por qué Colombia, en nuestra opinión, logra resistir tanto a choques externos. Nuestra opinión es la diversificación interna. Y yo hablo de la diversificación interna en términos de población, en términos de cultura. No es lo mismo la costa que Bogotá, no es lo mismo la costa que Nariño.
Y además no todas las regiones del país dependen de los mismos sectores económicos. Entonces, hay un dato que me parece súper relevante. Yo digo, es un dato de cóctel que todo el mundo debería tener en la cabeza, aunque seguramente ustedes como empresarios lo pueden tener más claro que el resto. Y es que Bogotá, más Medellín, más Cali, más Barranquilla, las 4 ciudades principales de este país, solo representan el 40% del PIB. Y digo solo porque 40% es muy bajito para las 4 principales ciudades. A modo de ejemplo, siempre comparo, por eso yo siempre hablo de lo relativo. En Perú, Lima, 44% del PIB peruano. Santiago de Chile representa el 42% del PIB chileno y la gran provincia de Buenos Aires en Argentina, el 53% del PIB argentino. Aquí estamos hablando de 4 principales ciudades al 40%. Entonces, ¿esto qué implica? En mi opinión, en este choque de la pandemia, yo creo, y hay evidencia en general, que el golpe de la pandemia diferenciado en diversas regiones, que permitió asimismo manejar la pandemia de maneras diferentes, ayudó sobre todo en ciudades intermedias, ¿sí? Uno ve algunos datos de consumo, de usos de tarjetas crédito y débito, y por allá desde agosto, julio, ya había ciudades intermedias como Pereira, recuerdo Bucaramanga, en algún momento Pasto, que estaban mostrando ya un comportamiento mucho mejor, mucho mejor, pero lejos mejor que Bogotá, Medellín, Cali, que es donde estaban concentrados los casos de coronavirus, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí compensó, no del todo, pero parcialmente compensó la caída de las grandes ciudades principales, sobre todo Bogotá, y creo que eso en buena parte ayudó a que esto no fuera mucho peor, ¿no? El menos 6,8, como les decía, en un contexto donde el gobierno no pudo estimular tanto como en otros países porque no tenemos los recursos fiscalmente hablando y porque además, no hubo retiros pensionales. No todo es color de rosa, aquí ya vengo con los retos. Principal reto, me baso solo en 2 grafiquitas, la de aquí arriba a la izquierda, el empleo poco a poco se va recuperando, pero todavía faltan más de 1,5 millones de empleos por recuperarse. Ese proceso va muy lento, doloroso, y además se nos está dañando la calidad del mercado laboral. ¿Por qué? Porque, como es de esperar, lo no asalariado, los informales son los que más rápido recuperan ingresos, los formales no. Ese proceso es más lento. Lastimosamente, el Banco de la República ha dado esta encuesta, esas son las expectativas de inversión de los empresarios en Colombia por sectores, y esto va, seguramente nos hemos venido recuperando hacia niveles por acá, pero todavía son muy bajitos. Y es año político o preelectoral, tenemos reforma tributaria, y es ahí donde son los principales riesgos que vemos. Es el tema de la inversión que se ve reflejado en el mercado laboral y por tanto en que el consumo privado se vea, digámoslo, frenado, restringido por esta situación. Mientras los empresarios no inviertan, obviamente no tengan mayor claridad con respecto al panorama económico y seguramente también político y de la reforma tributaria, pues el empleo difícilmente va a seguir con un cauce de recuperación rápido. Si ha habido un gran aumento de puestos de trabajo, hemos recuperado increíble, casi 4 millones de puestos de trabajo desde lo peor de la pandemia, pero 1,5 millones sigue siendo un número increíblemente alto. Entonces, eso hay que monitorearlo. Y por supuesto, está la reforma tributaria, que es lo que seguramente más les interesa a ustedes desde este punto de vista. La reforma tributaria es un hecho, se va a presentar, según lo dijo el presidente, la próxima semana al Congreso, con la intención de aprobarlo hacia mitad de año, en junio, antes de que acaben la legislatura. El gobierno estaba o está muy enfocado en este tema que está aquí a la izquierda de exenciones tributarias, con las exenciones del IVA siendo las más importantes. Ahí que tiene un gran peso, por ejemplo, los alimentos, todo lo que no es lo de la canasta básica que no está grabado. El presidente Duque dijo hace un par de días que le pidió al gobierno que no tocara la canasta básica. Ahí empieza uno a patinar, uno dice, bueno, así empezamos en el 2018 con la idea de ampliar la base y no pudimos hacer nada porque políticamente es muy difícil. Y obviamente eso lo hemos tenido siempre considerado,
hemos sido muy claros en decir que la reforma tributaria la va a tener muy complicada por la pandemia, por la crisis social literalmente que estamos viviendo en la región y en Colombia, y eh, porque es año preelectoral. Entonces, yo digo que yo siempre confío en los ministros, pero no en la política. Y es ahí donde se generan muchos cuestionamientos. Ayer salió el informe de la Comisión de Expertos Tributarios, una comisión internacional muy buena, muy bien trabajado. Estuve mirando el reporte y básicamente lo que le recomiendan al país es pues quitar exenciones, eh, tanto las que son negativas como las positivas. Por ejemplo, para los empresarios dicen quiten el ICA, tienen que quitar el 4 por mil, pero sabemos que son cosas que no van a pasar en el corto plazo. Pero lo que sí dicen es que hay muchas distorsiones. Y uno desde el punto de vista político empieza a ver que podemos terminar otra vez en una colcha de retazos. Si ustedes me preguntan, ese es mi escenario cada vez más probable, ¿sí? Sobre todo con lo que dijo Duque, no me toquen el IVA, no sé qué. Porque la base de la reforma tiene que ser el IVA. Sin el IVA, termina pasándolo el 2018 y es que empezamos a mover una cantidad de cosas y a distorsionar más las cosas. Entonces ya empieza a haber partidos políticos, hasta el mismo Álvaro Uribe, en una columna del fin de semana pasado, diciendo, y digo Álvaro Uribe porque es el partido de gobierno, por supuesto, diciendo que lo del IVA es difícil, que sí hay que hacer algo eventualmente, pero que es difícil políticamente hablando, pero que tendría que pensarse en la posibilidad de poner un impuesto al patrimonio por una sola vez a las empresas, cosa que odiamos con toda el alma los economistas y los empresarios, pero ya se empieza a plantear eso, y que debería suspenderse las deducciones de impuestos y la bajada en la tasa de tributación a las empresas que se dio en años anteriores. Entonces, el gobierno se ha comprometido a no tocar a las empresas, pero ya empieza a haber algo de, venga, de pronto no subirles la tarifa, pero sí quitar algunas gabelas, algunas cosas, lo cual implica que más bien la tasa estatutaria no se toca, pero la efectiva sí. Ahí hay toda una discusión. Yo creo que el gobierno está trabajando en el plan A, B, C, D, F, G, H, hasta el Z, porque lo importante era el IVA y otra vez el IVA arrancó con pie izquierdo, con el mismo presidente diciendo, ojo con esto, no me hagan eso, ¿sí? Y en el 2018 terminamos con una reforma y un remiendo de mil cosas. Vamos a ver qué pasa. Espero equivocarme, espero que pues tuvieron un año para trabajar esto, ojalá no nos pase lo del 2018-2019, que acuerden que hasta la reforma se cayó por vicio de trámite y tocó volverla a aprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado está atento a esto. Yo sí creo es que la reforma va a ir hacia las personas naturales en mayor medida, subir tasas de tributación efectiva, bien sea la nominal o bien sea que nos quitan deducciones. Yo creo que se viene un impuesto al patrimonio de las personas. Yo creo que al final sí hay un consenso de expertos en que hay que gravar más a las personas naturales y creo que por ahí viene la cosa. En todo caso, hay que hacer una reforma tributaria sí o sí, porque nuestro endeudamiento es muy alto, estamos convergiendo a niveles de 70 puntos del PIB de deuda y eso no es sostenible en el tiempo. De hecho, Colombia está a punto de perder el grado de inversión, estamos al borde y la reforma tributaria es clave para eso. Dependiendo de cómo venga la reforma tributaria, las calificadoras de riesgo van a hablar sobre el país, van a definir qué hacer con Colombia y es ahí donde pues hay que tener seguimiento porque eso genera volatilidad en los mercados. Si Colombia pierde el grado de inversión, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, eso hay que decirlo, no es el fin del mundo, pero se genera más volatilidad y eventualmente incrementos temporales adicionales del tipo de cambio. Entonces cierro con esto. Básicamente vemos un dólar a 3.500 el cierre de año y aquí les juro, les prometo que esta tasa de cambio la tenemos desde el 11 de noviembre. Llevamos ya 5 meses con esa proyección de tipo de cambio, no la hemos cambiado. Nos ha ido relativamente bien, increíble, pero relativamente bien. Les cuento una anécdota. En ese reporte de noviembre que publicamos, dijimos que el dólar en algún punto podía alcanzar 3.400 en el 2021. ¿Recuerdan cuando tocó el dólar 3.400? El 17 de diciembre. El dólar estaba en 3.700 casi cuando dijimos que iba a llegar a 3.400. Nos dijeron, muchos nos dijeron, la mayoría para ser honestos, no, eso es imposible, ¿qué estás viendo, Daniel? ¿No? Pues llegamos a 3.400. Acertados en la tendencia, desfasadísimos terriblemente en el timing, en el cuándo. Terminó pasando solamente como 6, 7 meses antes de lo que preveíamos. El mercado todo lo trata de anticipar rápidamente.
Ahora, claro, tocó 3.414, se devolvió, llegamos casi otra vez a 3.700 y estamos en esa volatilidad. Volatilidad que esperamos que se mantenga, rangos amplios de negociación. Tenemos muchas cosas que se nos vienen. Está el proceso de vacunación, está la reforma tributaria, empieza el proceso electoral. Creo que creemos que eso juega un rol más importante seguramente hacia finales del año, después por allá de agosto, algo por el estilo, pero son cosas que se van mezclando. En el ir y venir, aquí termino con esto, yo les prometí decir de qué dependía el peso colombiano. Si ustedes se dan cuenta, aquí está nuestro modelo de dólar y está el comportamiento del tipo de cambio. Nuestro modelo es muy bueno, o sea, ustedes se dan cuenta, y realmente las dos líneas no son tan desfasadas. Hay momentos del tiempo en que sí, pero el modelo es bueno, el modelo se ajusta. ¿Qué dice el modelo hoy? Que hoy deberíamos estar en 3.414, ¿sí? Pero entonces ustedes se preguntan, ¿de qué depende el dólar en Colombia? Miren, este modelo, que se ajusta relativamente bien, depende del DXY, o sea, del índice de dólar que les mostré atrás. Depende del precio del petróleo. Depende de la percepción de riesgo país y depende del índice de monedas de JP Morgan. ¿Eso qué quiere decir? Que para saber para dónde va el dólar en Colombia, necesito saber para dónde va el DXY, el Brent, los CDS y este índice de monedas. O sea, esto siempre es un círculo virtuoso o vicioso, como lo quieran ver, y es lo que llamamos nosotros en economía, en estadística, endogeneidad. Para pronosticar algo, tengo que pronosticar un mundo de variables, las cuales a su vez dependen de muchas cosas, y entonces eso se vuelve un loop del cual no salgo. Por eso es que nosotros casi nunca acertamos en dólar, nadie acerta en dólar en el mundo, porque es muy, muy difícil. Lo que dice el modelo es que con los niveles hoy del DXY, hoy del petróleo, hoy de esto, deberíamos estar a 3.414. ¿Por qué no está pasando eso? Por alguna razón se rompió la correlación con el petróleo, es una realidad. En este momento el petróleo no está jugando un mayor rol en el tipo de cambio y creemos que lo de tesoros y toda esta discusión que hay afuera está jugando un rol importante. Claro, hay cosas que el modelo no agarra, como lo de la reforma tributaria y la incertidumbre, etcétera, etcétera, que puede estar empezando a jugar un rol también. Entonces, ¿qué vemos? Desde el punto de vista netamente económico, el dólar puede converger, en nuestra opinión, a niveles nuevamente de 3.414, o 3.450 en algún punto, últimamente había bajado fuertecito, 3.500 por ahí. Esos niveles pueden ser una oportunidad de compra, o por el contrario, estos niveles o más altos, una oportunidad de venta, coberturas, etcétera, depende de cómo se quiera ver, pero difícilmente, a no ser que haya catalizadores muy fuertes, vamos a llegar a superar esos niveles de 3.400 hacia abajo o 3.450. Muy difícil, ojalá sí, ojalá digamos desde el punto de vista de la inflación, de lo que implica para el país tener un dólar más abajo, que usualmente, no voy a entrar en el debate, pero usualmente cuanto más bajo está el dólar, usualmente mejor le va a la economía. ¿Sí? No estoy hablando de sectores puntuales, es algo que simplemente se ha venido demostrando en el tiempo por muchas razones. Igual al final una tasa de cambio por arriba de 3.000 es bastante beneficiosa para el país en términos también de exportaciones. El punto es que vamos a tener mucha volatilidad, y un rango bastante amplio de negociación, y por eso mantenemos 3.500, pero en medio de eso cualquier cantidad de movimientos, y hacia adelante, insisto, el tema de reforma tributaria y el tema, sobre todo lo que está pasando en el contexto externo, es bien, bien importante. Paro ahí para dejar a Joaco que nos haga su presentación, y más bien si tenemos tiempo al final, con mucho gusto podemos hacer algún tipo de preguntas, responder algún tipo de preguntas. Joaco, adelante. Gracias, hola a todos, buenos días. Bueno, voy a pasar a proyectar la parte que tiene que ver con mercado, básicamente. Digamos que acá la intención, pues Daniel ha sido muy elocuente en exponer la mayor parte de las variables que influyen en el dólar. Nosotros queremos darle también un punto de vista de mercado y eso es lo que voy a hacer. Denme un segundito, por favor, ya les comparto la pantalla. Perfecto. Espero que me estén escuchando bien. Creo que ahí ya tenemos la presentación. Como mencionaba entonces,
lo que vamos a presentar aquí es la perspectiva desde el tema de mercado. Y aquí, pues, básicamente, más de lo que ha venido mencionando Daniel, cuáles son las expectativas, cuál es el consenso, cuál venía siendo la proyección de los analistas y de todos los que participamos en el mercado, cuáles son las expectativas respecto al crecimiento de Estados Unidos. Esto lo pongo acá porque era lo que teníamos presentado, pero ayer, como mencionaba Daniel, eh, ocurrió algo muy importante, muy relevante, y es que la reunión de la FED no solamente es importante por el movimiento de tasas que tiene, sino también por el forecast o por el view que tiene. Y digamos que aquí me salto esta diapositiva para presentarles esto que está recién salido del horno. Esto lo publicó ayer la FED a las 2 de la tarde, marzo 17 de 2021, después de la reunión. Y es que el view de la FED viene cambiando de manera importante. Si uno compara estas cifras respecto a las que tenía proyectadas en diciembre, son muy relevantes. En el caso del crecimiento están cambiando de una proyección del 4.2 al 6.5. En el caso de la inflación subyacente, venían de 1.8 a hablar de un 2.2 para finales de año. Y la tasa de desempleo también viene de una tasa del 6.2 a un 4.5. Así que el panorama, sin duda, es muy, muy bueno, es muy alentador. Y como mencionaba Daniel, el tema, en términos relativos, Estados Unidos luce muchísimo mejor que el resto de los países de la región, a excepción de China. Europa viene teniendo, salvo Inglaterra, pues Inglaterra no pertenece a la comunidad, pero claramente hacia la región, Europa sí viene teniendo unos lastres, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, cosa en la que Estados Unidos ha sido muy exitoso. Se calcula que al menos la mitad de la población de Estados Unidos tendría ya la vacuna para finales de mayo, cosa que no está pasando en Europa. En Europa, incluso con lo que viene pasando con AstraZeneca, en la que han retirado la inoculación de esta vacuna, pues retrasa el proceso de vacunación y aún más, aun cuando lo volvieran a reactivar, muy seguramente la gente le pierde confianza y eso va a deteriorar el proceso. Así que en términos relativos, Estados Unidos luce mucho, mucho mejor. Y la pregunta, de nuevo, como la mencionaba, es qué va a pasar con el tema de la inflación. Y el tema de los tesoros, por supuesto, es relevante. Entre ayer y hoy, los tesoros, al menos la referencia de 10 años, han subido un 6.36%, es decir, que está cotizando en 1.7472 cuando ayer había estado luchando contra el 1.60. Y esto básicamente también tiene que ver con las expectativas que hay respecto a la inflación. Así que mientras ocurre inflación en Estados Unidos, digamos que el tema básico o el tema importante es cómo van a actuar los agentes del mercado respecto a esas mayores expectativas. Si vemos que, o si la misma Fed ve que la recuperación va a ser importante, ¿qué tan creíble es que efectivamente la inflación se vaya a mantener en torno a ese ámbito que han venido presentando? Todos, igual la FED ayer también lo mencionó, incluso en la rueda de prensa varios le preguntaron, ya están incluso hablando de un par de preguntas que hicieron sobre el tapering. Tapering consiste en cómo va a ir retirando la masa monetaria que ha inyectado, y es tal el grado de anticipación, lo mencionas por eso, el grado de anticipación que tienen los agentes y los periodistas y los economistas sobre la credibilidad que tendría que efectivamente esto sea transitorio. Como decía Paola ayer, esto es una inflación primaveral. Eh, Seguramente ahora va a venir también otro pico, y es porque así como ocurrió en enero, que después de que Donald Trump le giró $600 a las familias en Estados Unidos, pues muy probablemente ahorita con el giro de $1.400 ocurra lo mismo y haya otro pico temporal de inflación. El tema es efectivamente si eso se va a mantener o no en el tiempo, y eso se va a traducir finalmente en la expectativa de, de tasa de cambio y de valoración de los activos. Sin embargo, ayer la FED fue muy, muy inteligente, jugó a varias bandas, no se comprometió para nada con el tema de los bonos. Sin embargo, sí dijo que iba a mantener su plan de compra de $120 millones mensuales. Eh, Dijo también que la inflación debería converger de nuevo a la baja y que efectivamente, como mencionaba, los movimientos en tasas de interés solamente se podrían ver hacia 2023, incluso 2024, porque esto debería ser temporal. Y si eso es así, pues por supuesto debería tratar de converger de nuevo la inflación. Pero en el entretanto,
mientras vemos esos picos, como menciona Daniel, seguramente vamos a tener una altísima volatilidad. Esto es para corroborar lo que menciona Daniel. Aquí no se ve muy bien, pero lo puse, les va a llegar a ustedes la presentación. El año pasado Colombia fue una de las monedas que más devaluó. No fue la peor, estuvo en mejor posición. Este año estaba o está teniendo una posición un poco peor, está devaluando el 13.13%. Estas son cifras sacadas de ayer. Pero lo que mencionaba Daniel también, esta es la comparación. Nosotros tuvimos esta charla hace un mes y en febrero del 17 de 2021, esta era la expectativa que tenían los agentes del mercado, donde el promedio para cierre de 2021 estaba en 3.470. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos tradeando el dólar sobre esa zona. Esta que la sacamos ayer, pues habla de una expectativa de inflación para finales de año de 3.576. Y como decía Daniel, esto lo que da cuenta es que hay poca certidumbre de dónde va a ir la tasa de cambio. Lo que nosotros creemos y estamos de acuerdo con Daniel, mi presentación va a ser muy breve, pero pues queríamos exponerles también desde el punto de vista del mercado y técnico, es que vamos a estar oscilando entre un rango de negociación amplio, 3.450 a 3.700, la mayor parte del año, obviamente respondiendo a cómo van evolucionando las cosas, pero sin duda el tema de los tesoros es el que más va a estar en el ojo. Además hay otra cosa muy importante. En marzo 31, estamos hablando de poco menos de 2 semanas, un poco más de 2 semanas, vence una medida que se llama Leverage Budget Financial, es algo así. Y básicamente lo que dice es que desde el año pasado le permite a los bancos comprar bonos norteamericanos y reducir provisiones. Esto es para que tuvieran más liquidez y pudieran inyectarla a la economía. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Fed respecto al vencimiento de esa? Pues digamos que lo que estamos viendo en los tesoros, como dice también Daniel, muy probablemente es a los agentes tratando de presionar para que esto se extienda por más tiempo y que efectivamente ellos tengan más oportunidad de seguir teniendo una amplia liquidez a un bajo costo. Pero pues digamos que esto va a ser determinante en los próximos días. Y eso es un tema normativo de la Fed, no es un tema de política monetaria per se, por eso es que no se conoció ayer, pero seguramente en estos días vamos a ver qué pasa con esa norma que le permite a los bancos, como digo, mantener las compras de bonos y reducir las provisiones. Así que este también va a ser un dato relevante y fue el trigger, el disparador que ayer hizo que los precios también amanecieran al alza. Desde el punto de vista técnico, pues desde marzo del año pasado, cuando ocurrió el pico, pues hemos tenido, después de ese frenesí en la tasa de cambio, hemos tenido movimiento consistentemente a la baja, pero desde diciembre del año pasado hemos venido observando una tendencia que poco a poco lentamente empieza a ganar valor. Claramente ha intentado romper, pero estos canales son los que los traders estamos viendo constantemente. Y aquí hay un nivel muy importante que lo señala ahorita en 1530. Si en algún momento en el mercado logramos romper ese nivel, obviamente esto va a ir cambiando conforme el tiempo transcurra y ese límite ese límite inferior de esta banda se va a ir subiendo. En la medida que lleguemos a ese nivel, pues vamos a tener más oportunidad técnicamente hablando de tener movimientos adicionales a la baja. Mientras que en el canal alcista, si empezamos a testear esta zona que es el canal superior de la tendencia más grande, de la tendencia mamá, pues probablemente empecemos a tener picos que nos lleven hacia la zona incluso de 3.800. No es el panorama que tenemos contemplado hasta ahora. Sin embargo, lo que mencionó ayer la Fed y su cambio de expectativas o el forecast, como mencionaba, pudiera llegar a hacerlo. Y si la credibilidad de Powell respecto al tema de inflación es así, pues probablemente lo veamos. Pero si no, los agentes van a anticiparse, van a empezar a tradear a favor del dólar por la expectativa de la tasa de interés. Este es el canal, haciéndole un poco de zoom, un poco más de acercamiento de cómo se está comportando ese canal de corto plazo. Y aquí cómo hemos venido comportándonos respecto a la región. En términos generales, esto también es muy relevante y debemos estar pendientes de cómo evolucionan las monedas de la región, porque estamos con una altísima correlación, salvo Brasil. Brasil tiene
unas particularidades, es muy idiosincrático, suelo decirlo, pero con el resto de monedas tenemos una altísima correlación, así que lo que pase en ellas seguramente nos va a pasar a nosotros. Y esto también obedece a que los inversionistas de afuera no solamente ven a Colombia como un único país de destino, sino que nos ven como la parte de una cesta en la cual invierten y diversifican sus activos. Así que es muy relevante lo que pase con las otras monedas de la región, con el peso chileno, con el peso mexicano, con el sol, porque eso nos va a ir dando un indicador de cómo es que están viendo los agentes de afuera a la región y cómo nos están viendo como pues, en la cesta, en el relativo con las otras monedas. Este es el comportamiento de los tesoros, cómo es el comportamiento del oro, de las acciones, que viene siendo claramente una tendencia marcada mientras exista esa amplísima liquidez que ya lo hemos notado. Y aquí una correlación, una matriz de correlación que nos dice eh, cómo se mueve nuestra moneda respecto a otros activos. Y miren que aquí, cosa muy particular, empezamos con bonos de Inglaterra, con los bonos de Suiza, con el zinc. Estamos empezando a tener unas correlaciones que nunca antes habíamos experimentado. Pero pues digamos que dentro de la matriz sí se siguen conservando las monedas de la región. Estas nuevas variables hasta ahora no habían sido consideradas, pero también claramente tenemos que ser conscientes que estamos en un escenario que nunca antes habíamos visto, esto nunca se había observado en la economía mundial y por ende pues tenemos que estar atentos y abiertos a ver qué es o cómo se están empezando a conformar ahora los portafolios. Entre más actores haya, ya hemos visto por ejemplo lo que pasó con Robinhood y con GameStop, donde hay más gente interactuando en el mercado, pues claramente las dinámicas cambian y también la manera como se gestionan los riesgos también cambian. Así que tenemos que estar alerta de cómo van cambiando este tipo de correlaciones, porque también son indicadores importantes de lo que pueden pasar con los activos. Y esta es la presentación final, esta es la diapositiva final, perdón. ¿Cuáles son los factores que podrían influir a favor? Pues la inflación, sin duda alguna, va a ser el más relevante. La recuperación de los commodities y las remesas, el petróleo es muy relevante. Ahora bien, si estamos negociando el petróleo sobre la zona de los 60 y algo de dólares, también recordemos que esto se ha dado bajo un escenario en el que la OPEP ha reducido cuotas y probablemente en la medida que la recuperación se mantenga y el petróleo también esté sobre estos niveles, probablemente empiezan a abrir la llave y eso tendría una incidencia sobre la tasa de cambio. El yield relativo de la región, por supuesto, es decir, cuánto estamos pagando más nosotros que el resto de la región, la reapertura global, la política expansionista de todo el mundo, la masa monetaria, la liquidez importante que hay en todo el mundo. Y efectivamente, llegar a una reforma tributaria estructural, las monetizaciones del Tesoro Nacional y las inversiones que haga Ecopetrol, pues son todas estas factores que podrían favorecer la tasa de cambio y nos mantengan con movimientos hacia la baja, al menos temporalmente. ¿Cuáles en contra? Por supuesto, igual la inflación en Estados Unidos, el déficit fiscal y el efecto sobre calificación, si es que la reforma tributaria resulta ser una reforma cosmética, la aceleración de la inflación en el mundo, exactamente lo mismo que mencionaba acá, demoras en el plan de vacunación en Colombia, aunque ya sabemos que vienen llegando cada vez más lotes de dosis y el reto está en que las instituciones de salud tengan la capacidad de distribuirlas con rapidez. El deterioro de las condiciones sociales en un año preelectoral, sabemos que no es nuestro año, pero ya empiezan a ver y a verse discursos en torno a ese tema. De hecho, ayer se presentó una propuesta para ampliación del periodo legislativo del actual gobierno, así que también va a ser muy, digamos, movido el tema preelectoral aquí en Colombia. Y por supuesto, pues cómo va a reaccionar la población ante la evolución de las cosas y si es que el empleo no se logra recuperar rápidamente, pues cómo va a reaccionar la sociedad y pues la población. Y ya sabemos que, por ejemplo, a finales del año 2019 pues tuvimos unas revueltas importantes eh, cívicas en el país. Y esto también es un tema importante, hay una falta de inversión no solamente en Colombia, sino en la región. Hay poca ventaja competitiva secular, es decir, los sectores estratégicos no han tenido cómo crecer o invertir en sus plantas de tratamiento, en la generación de valor, en la cadena de valor, y eso puede restar la competitividad. Así que eso también podría jugar en contra, así como el resultado de las elecciones en Latinoamérica. En resumen, muy alineados con lo que decía Daniel,
También consideramos que la tasa de cambio hacia final de año debería estar rondando los 3.500, pero dentro del año un rango de negociación bastante amplio entre 3.450 y 3.700. Bueno, muy buena presentación, muy completa, lo que Daniel y José Joaquín nos han contado en esta hora y media. Yo tenía, mientras nos surgen preguntas de parte de los asistentes, Daniel mencionaba que el valor justo del dólar estaba en función del DXY, de CDs de 5 años, el Brent, del índice de JP Morgan. Y por otro lado, José Joaquín decía que también se encontraba una correlación con algunas monedas, con algunos commodities. Entonces la pregunta sería, ¿con cuál de este tipo de activos el dólar, digamos, históricamente, pues además del petróleo, el Brent, cuál tiene una mayor correlación? Que se pudiera como decir pues al respecto. Yo dejo a Joaco que responda a esa, porque yo me atrevería a decir que esto es una cuestión de la temporalidad del que estamos hablando. El modelo que nosotros usamos es fundamental. Al final, lo que mueve el dólar es literalmente cuánto entra de dólares y cuánto salen de dólares, oferta y demanda. Eso lo explica, eso es donde lo ve uno, eso es donde lo ve uno, lo ve en la balanza de pagos. Si ustedes quieren mirar en el tiempo cuánto dinero entra por exportaciones, por importaciones sale, cuánto entra por remesas, la balanza de pago nos dice eso. Entonces nosotros tratamos de alguna manera de pronosticar esa balanza de pagos y eso me va diciendo en el tiempo, en el mediano plazo, cómo se va afectando el tipo de cambio, hacia dónde se debe mover. ¿Qué es lo que más pesa en la balanza de pagos? Petróleo, ¿sí? O sea, al final es nuestro principal producto de exportación, de eso dependen exportaciones, de eso depende, muy importante, la inversión extranjera, buena parte entra de ese sector, y de eso depende también el giro de utilidades, que esto es negativo dentro del dólar, digamos, le pone presiones al alza, el giro de utilidades de las compañías petroleras a sus casas matrices. Eso es un factor bien importante dentro de la balanza de pagos. Entonces yo diría que estructuralmente hablando, definitivamente el precio del petróleo es la variable más importante. A eso súmenle, todo el tiempo mencionamos los riesgos asociados al déficit fiscal, ¿cierto? Al tema fiscal en Colombia. Uno de los ingresos más importantes del gobierno colombiano y de todos los gobiernos regionales y locales es el petróleo. Entonces, al final, esa es la variable, en mi opinión, mucho más importante estructuralmente hablando, porque es la que es transversal a todo el view económico y a la balanza de pagos. Ya dejo a Joaco que responda el corto plazo porque yo como experiencia les digo, y perdón decir esto, Joaco, yo como economista obviamente estoy alejado de muchos de los técnicos y digamos todas estas análisis de corto plazo que se hacen, pero yo veo que por temporadas el petróleo siempre está atado a una variable diferente, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué pasó con el petróleo? Pero si el petróleo está subiendo, ¿por qué el dólar aquí está subiendo también? No, es que hoy estamos moviéndonos con, es que él mire el peso mexicano. Oiga, pero si el peso mexicano hoy tal cosa, no, es que resulta que el rublo ruso y así eso va como pasando. Y por eso yo digo que la temporalidad, definitivamente en lo fundamental, petróleo, balance de pagos, el tema fiscal, eso es clave. Obviamente para dónde se mueve el dólar en el mundo, esa variable es súper importante. ¿Qué se espera del dólar a nivel mundial? Pero en el corto plazo ahí debo a Joaco porque yo a veces también quedo, de hecho lo discutimos mucho, hay momentos en que se pierden las correlaciones, empieza a subir la correlación más con una variable, baja la otra, y es como por ciclos, ¿no? A ver, don Joaco. Joaco, ¿estás? O no sé qué pasó. Ah, no sé si tuvo que ir, no sé, pero sí. No creo. Bueno, esperemos a ver si se vuelve a conectar. Y si no, si hay más preguntas, doctor Carlos. Por acá mirando el chat, un segundo. No sé, se le vio caer la conexión. Hay una pregunta de Andrés Felipe Arango, dice, buenos días, ¿para qué fecha ven ingresos de divisas para el pago de impuestos?
Bueno, eso, de acuerdo con el calendario tributario, normalmente es en el mes de abril. Uno empieza a ver algo de presiones a la baja, donde sobre todo los grandes contribuyentes, ¿no es cierto? Ahí normalmente es en abril. Entonces podemos ya estar viendo algo de eso. Ahí Joaco nos podría también mucho ayudar. Ojalá se conecte nuevamente. Que él ve con más claridad los flujos de específicamente qué es lo que está moviendo el tipo de cambio. Me atrevería a decir que algo de eso puede estar explicando el reciente movimiento a la baja, que no ha sido menor, aunque con mucha volatilidad en este momento ya está subiendo otra vez 15 pesos. Pero abril normalmente es el mes donde con más fuerza tienden a entrar. Si no se conecta Joaco, pues sí me voy a atrever a responder la parte que quedó inconclusa. En el corto plazo, a ver, de hecho miramos la semana pasada con él lo que ha pasado con la correlación del dólar y el petróleo y se perdió. Normalmente la correlación en un momento de alto ajuste, de alta correlación, es 60-70%. ¿Sí? Es una muy alta correlación. Hoy en día estamos como al 30%. ¿Sí? O sea, es decir, el mercado está enfocado en el corto plazo en otras cosas. Por eso es que nuestros modelos nos dicen 3, 4, 14 en el corto plazo. El que no estemos allá es que se rompió la correlación con el petróleo, que usualmente sí existe, pero por ratos, por ciclos, tiende a bajar. En este momento, yo me atrevería a decir que el tipo de cambio, bueno, eso es algo que no hemos mencionado, el peso colombiano es una de las monedas más volátiles del mundo. Estamos entre las 5 más volátiles. Eso no lo mencioné y es algo que es súper importante de recordar. ¿Cuáles son esos 5? Colombia, el rublo ruso, el real brasilero, la lira turca y el rand surafricano. ¿Qué tenemos en común? Déficit en cuentas corrientes relativamente amplios, o sea, déficit comerciales y problemas fiscales, básicamente. Entonces, cuando empieza a haber un poco más de aversión al riesgo, y esto es muy interesante, cada vez que sube la percepción de riesgo, el peso colombiano castigadísimo. De hecho, hemos trabajado, Joaco, nosotros estamos como en el top 5, top 6 de las monedas más depreciadas este año. Pero cuando pasa exactamente lo contrario y todo es bonito, todo es espectacular, como sucedió entre noviembre y diciembre, Colombia ya llegó a ser la moneda, el peso colombiano, la moneda más apreciada del mundo. Entonces, la sensibilidad implica que nos movemos muy fuerte para ambos lados. Lo que nos da a nosotros, para que se haga una idea, es que el beta del peso colombiano es 2. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio, cuando el índice de dólar, el DXY, se mueve 1% para un lado, nosotros nos movemos el doble. Un país parecido al nuestro, no sé, un Chile, por ejemplo, un Perú, aunque la moneda es más intervenida, pero países hay más o menos comparables, esos números no llegan a 1, 1.2. Somos muy, muy volátiles y eso, en mi opinión, se explica por lo que llamamos déficit gemelos en la economía. Entonces, en este momento de mayor volatilidad, incertidumbre, tasas de tesoros, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Ha habido un golpe duro en medio de esa discusión al real brasilero, en parte al peso mexicano, ¿sí? Y nosotros nos vamos pegando a eso. Entonces yo me atrevería a decir que cuando empieza a subir un poquito esa percepción de riesgo, y más que la percepción de riesgo, la incertidumbre, sobre todo con lo que va a hacer la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, nos pegamos mucho a nuestras monedas con las que suelen compararnos, ¿sí? Entonces al real, al rand surafricano, a ese tipo de cosas. Cuando la cosa va mejor, la correlación contra el petróleo empieza a subir. ¿Sí? Es un tema bien interesante. Yo me atrevo a decir que estamos muy pegados en este momento a lo que está haciendo el Tesoro de Estados Unidos y a lo que está haciendo, por tanto, las otras monedas que son muy sensibles a variaciones de la percepción de riesgo global. Perfecto, Daniel, está muy claro, muy interesante. Bueno, yo creo que no regresó José Joaquín y no No, tenemos no por hay el más momento preguntas. más preguntas. Entonces, no, Daniel, solo nos resta agradecerte. De nuevo, muchas gracias por tu presentación. Y a José Joaquín, por supuesto. Esperamos de nuevo volverte a tener aquí con nosotros en AmCham. Yo encantadísimo. Muchas gracias, Daniel. Igualmente a nuestros asistentes, muy agradecidos igualmente por acompañarnos en el día de hoy. Buen día y mil Mil y mil gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Que estén muy bien.